A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Cuando los indígenas guaraníes quisieron avanzar hacia el sur, encontraron la resistencia férrea de un grupo local al que llamaron los querandíes. Estos indígenas eran de hermoso físico, elevada estatura, seminómadas y sumamente belicosos. Eran grandes cazadores y corredores, y hasta sus dominios llegó un español llamado Pedro de Mendoza, que tuvo el deseo de fundar una ciudad al lado de un gran río. Pedro de Mendoza decidió llamarla Santa María del Buen Aire, en recuerdo de la Virgen que adoraban los marineros de Cerdeña. Pero aquellos territorios ya tenían dueño, y Mendoza enfrentó el duro ataque de los querandíes, que mataron a 40 españoles, aunque hubo más de 1000 bajas entre los nativos. Estos, no obstante, se replegaron, repitieron el ataque, y de aquella primera fundación de la ciudad no quedó más que un puñado de cenizas. Después de 1000 intentos no exentos de drama y heroísmo de parte y parte, los españoles lograron afianzar el puerto, y la ciudad creció hasta ser una de las más importantes del mundo. Para finales del siglo XIX y principios del XX, ya en Buenos Aires se exhibía cine, existían taxis, tranvía eléctrico y metro subterráneo, se transmitían programas de radio y se inauguraba el majestuoso Teatro Colón. Hoy Buenos Aires es una gran ciudad, culta, intensa, acogedora, que recuerda aquel 2 de febrero de 1536 como fecha simbólica de su nacimiento. Y así lo señala la historia, aunque hoy, en medio de la grandeza y el esplendor, no queda nada de aquel poblado tantas veces incendiado y tantas veces vuelto a levantar. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este lunes 2 de febrero del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Consejo de Administración Legislativa admite a trámite leyes urgentes de presidente Noboa sobre minería y gasto local. El Ministerio de Educación abre concurso para 1000 nuevas partidas docentes. Ecuador cerró 2025 entre los 6 países con inflación más baja de América Latina. AEADE exhorta al gobierno a restablecer los servicios de la Agencia Nacional de Tránsito lo más pronto. Ecuador suspende toda actividad minera en Napo. La generación eléctrica de Ecuador se recupera este 2 de febrero del 2026. El editorial será de Santiago Basabe, la bancada legislativa de ADN, un reflejo del gobierno. Tendremos entrevistas con Patricio Donoso, ex ministro de Trabajo, acerca de la propuesta laboral en horario irregular. Mientras que Juan Pablo Pozo, gerente general de Maceo EP, acerca de la tasa de recolección de basura en la planilla de agua. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El Consejo de Administración Legislativa admite a trámite leyes urgentes del presidente Noboa sobre minería y gasto local. El plazo de 30 días ha comenzado a correr nuevamente en la Asamblea Nacional tras la decisión del Consejo de Administración Legislativa CAL, que admitió a trámite los 2 nuevos proyectos de ley con carácter de urgencia en materia económica enviados por el presidente Daniel Noboa. La tarde del domingo 1 de febrero del 2025, el máximo órgano administrativo del Legislativo calificó las iniciativas y definió la mesa de trabajo que se encargará de su análisis, marcando el inicio de un plazo de 30 días para su aprobación, modificación o archivo. La primera iniciativa, denominada Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, fue remitida por el Ejecutivo el pasado 27 de enero del 2026.
El CAL ha resuelto asignar su tratamiento a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Esta mesa legislativa deberá procesar una propuesta que busca viabilizar la delegación excepcional de proyectos de energía eléctrica al sector privado, estatal, extranjero o de economía popular y solidaria, estableciendo plazos de concesión de hasta 30 años. Asimismo, el CAL asignó a la misma Mesa de Desarrollo Económico el análisis del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Este proyecto, también calificado como urgente, tiene como objetivo central imponer disciplina fiscal a los gobiernos autónomos descentralizados GAT. La propuesta establece una regla de asignación mínima prioritaria que obligaría a los GAT a destinar al menos el 70% de su presupuesto anual a gastos de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura. El Ministerio de Educación abre concurso para 1,000 nuevas partidas docentes. El Ministerio de Educación anunció el primer concurso de méritos y oposiciones del 2026. Se trata de un proceso en el que se elegirán a 1,000 profesores, aptos en las especialidades de segundo y séptimo de Educación General Básica, Eje B. La autoridad educativa detalló que las 1,000 vacantes están disponibles a escala nacional, lo que representa una oportunidad para que profesionales de la educación ingresen al magisterio fiscal bajo criterios de igualdad, de oportunidad y excelencia profesional. Las inscripciones estarán habilitadas del 2 al 9 de febrero. Para participar, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser ecuatoriano o extranjero mayor de 18 años, constar con el registro de candidato apto, contar con título de tercer o cuarto nivel en el campo de educación, debidamente registrado y reconocido por el Ministerio de Educación, certificar que no se encuentra en curso en ninguna de las prohibiciones generales o especiales establecidas en la ley. Ecuador cerró el 2025 entre los 6 países con inflación más baja de América Latina. Ecuador cerró el año 2025 con una de las inflaciones más bajas de todo el continente americano, según la actualización de datos de la plataforma internacional Trading Economics, una de las más utilizadas a nivel global para el seguimiento de indicadores económicos de más de 196 países. Con una inflación acumulada de 1.91%, el país se ubicó por debajo de economías como Colombia, Brasil, México, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Canadá, consolidándose entre los 6 países con menor incremento de precios en América al cierre del año. Este resultado refleja, según el Ministerio de Economía, un entorno de mayor estabilidad económica con efectos directos en el bolsillo de las familias ecuatorianas. La contención de la inflación ha permitido proteger el poder adquisitivo de los hogares y mantener precios más estables en bienes y servicios esenciales. La estabilidad de precios también ha tenido un impacto positivo en el consumo interno. De acuerdo con el Ministerio, este contexto ha impulsado mayores niveles de consumo y un crecimiento sostenido de las ventas locales, beneficiando a comerciantes, emprendedores y al sector productivo en general. A este escenario se suma un hito clave para la economía nacional. Las reservas internacionales del Ecuador alcanzaron un récord histórico de 11.508 millones de dólares con corte al 23 de enero del 2026. Este nivel constituye un respaldo fundamental para la dolarización al garantizar liquidez en el sistema financiero y fortalecer la confianza tanto nacional como internacional. AEADE exhorta al gobierno a restablecer los servicios de la Agencia Nacional de Tránsito lo más pronto. La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador exhortó al gobierno nacional al pronto restablecimiento de los servicios esenciales de la Agencia Nacional de Tránsito, como la homologación vehicular, la emisión de matrículas, el registro de unidades de transporte, la calificación y otorgamiento de licencias de conducir, así como la emisión de certificados y la gestión de infracciones. El pasado 30 de enero, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron un operativo simultáneo con 23 allanamientos en varias provincias, que terminó con la detención de 10 personas, entre ellas Pedro Abril, entonces director de la ANT,
y otros altos funcionarios acusados de integrar una red de cobranza de dinero a cambio de agilizar trámites, lo que le habría generado millones de dólares en perjuicio al Estado. Por la magnitud de las investigaciones denominada Caso Jaque, las autoridades decidieron cerrar de manera temporal las oficinas de la ANT a nivel nacional, suspendiendo sus servicios. Este cierre, según el AEADE, debilita los controles sobre el parque automotor y retrasa la entrega de vehículos a los ciudadanos. Ecuador suspende toda actividad minera en Napo. A partir de este lunes 2 de febrero se suspenderá toda actividad minera en la provincia del Napo. La medida fue dispuesta mediante una resolución firmada este lunes por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. También se dispuso paralizar las actividades de las plantas de beneficio del Oro y Loja, informó Manzano la mañana de este lunes. No hay una fecha prevista para el reinicio de las actividades. Con la vigencia de la resolución se desplegarán equipos de varias entidades como la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según un comunicado del Ministerio de Ambiente y Energía, MAE, la medida responde a informes técnicos que evidencian impactos negativos sobre ecosistemas sensibles y fuentes hídricas producto de actividades ilegales, y se justifica en que se basa en los principios de precaución y prevención ambiental, así como en la obligación del Estado de proteger los derechos de la naturaleza, el agua y la salud de las comunidades. Se dispone al Viceministerio del Agua que realice el proceso de protección hídrica del río Napo para que no exista minería. Explicó que hay una contaminación visual y se cree que también el río Napo está contaminado. Asimismo, se convoca al Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, que es presidido por Manzano y se pondrá en conocimiento de la Secretaría de Gestión de Riesgos. La resolución ministerial surge para enfrentar los problemas de minería ilegal que afectan a la provincia de Napo, así como en Loja y el Oro. La generación eléctrica de Ecuador se recupera este 2 de febrero del 2026. La generación eléctrica del Ecuador se recupera este lunes 2 de febrero del 2026. Tras varias semanas de alta dependencia térmica, según el reporte de la Operación Nacional de Electricidad, a las 10 de la mañana, el 86.6% de la energía generada en el país provino de fuentes hidroeléctricas. Estas cifras contrastan con las registradas hasta la semana pasada, cuando la energía hidroeléctrica aportaba entre el 66 y el 69% del total. En este periodo, la generación térmica superó el 30%, lo que presionó los costos del sistema eléctrico, especialmente tras la decisión de Colombia de suspender la venta de energía el 22 de enero del 2026. La recuperación está directamente relacionada con el aumento de las lluvias desde la segunda semana de enero del 2026. Las precipitaciones se intensificaron en el austro ecuatoriano, donde se ubica el complejo hidroeléctrico Paute, integrada por 3 centrales con sus respectivos embalses. En conjunto, estas infraestructuras suman una capacidad instalada de 1.700 megavatios, suficientes para cubrir más del 30% de la demanda eléctrica del Ecuador. Una de las infraestructuras claves es el complejo Mazar. El mayor caude permite que el embalse alcance este lunes su nivel máximo operativo de 2.153 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones elevó los niveles de generación hidroeléctrica y redujo la necesidad de recurrir a plantas térmicas para cubrir la demanda nacional. En Radio Sucesos estuvo Patricio Donoso, exministro del Trabajo, quien habla de la propuesta laboral en horario irregular. Vamos con la nota. Estoy de acuerdo con la propuesta, salvo un temita que me gustaría clarificarlo con su venia Verónica más tardecito en la entrevista, pero me parece una muy buena iniciativa del ministro Harold Urbano. Y yo en su momento, recordará Verónica, presenté como ministro de Trabajo el 21 de septiembre del 2021 un proyecto de nueva normativa laboral en la Asamblea, aprovechando el hecho de que siendo ministro había sido los 8 años anteriores legislador y vicepresidente de la Asamblea, aún siendo de oposición al gobierno de aquel entonces. Y esa iniciativa de nueva normativa laboral
tuvo el comportamiento absolutamente erróneo de la Asamblea en el sentido de que no calificaron el proyecto, ni siquiera calificaron. Exagerando un poco la nota, Verónica, no abrieron la carpeta. Y resulta que el país se abstuvo torpemente de no hacer lo que se hace en todo el mundo y por siglos. Y no exagero, todo el mundo y por siglos. Se llama debate legislativo. No se dio ese debate, no se pudo hacer o aprobar una nueva normativa laboral. Y veo hoy con buenos ojos que el ministro de Trabajo, Harold Urbano, ha presentado esta iniciativa de una repartición inteligente de las 40 horas semanales a fin de mejorar la generación del empleo productivo, sobre todo en cuanto a mujeres y jóvenes se refiere. Estoy de acuerdo con un par de cambiecitos. Gracias, Verónica. ¿Qué cambios estaría planteando Patricio? Porque claro, hay gremios, sectores que están preocupados, que dicen que esto no responde a las demandas actuales del trabajo y que también tienen preocupación de que se puedan vulnerar derechos laborales. ¿Cómo ve usted esto? Y también, ¿qué cambios o qué le añadiría a esta propuesta que hace el Ministerio del Trabajo? Antes de decirle los cambios, déjeme decirle que yo conozco a todos los dirigentes sindicales de este país. Cuando fui ministro, dialogué con todos. Y existen buenos y malos. Y menciono dos buenos dirigentes sindicales, Luis Cherres, Edgar Zarango, pero también existen de los otros, de aquellos que están, Verónica, y no exagero, están 10, 20, 30 y hasta 40 años en la dirigencia sindical. 40 años en la dirigencia sindical, que no existe renovación, no existe alternancia en el manejo de la dirigencia sindical y jamás han rendido cuentas de los dineros manejados de los sindicalizados. Primera cosa. Segunda, estos dirigentes sindicales, cuando se hacen propuestas de orden laboral, siempre salen con la muletilla aquella de que eso es precarización. Y yo les decía en su momento, y hoy a través de sucesos lo repito, si en el mundo entero, vamos a América, el Ecuador es uno de los únicos 5 países en el mundo que tiene la torpe prohibición constitucional de trabajo por horas. Pero yendo a América, todos los países de América tienen estos esquemas modernos de normativa laboral. Si fuera cierto lo que ellos dicen, resulta que todos serían unos precarizadores, menos nosotros, que tenemos un montón de premios Nobel de Economía. Es al revés, Verónica. No me vengan con la muletilla de que esto sería precarizar el trabajo. La propuesta que ha hecho Harold Urbano no es precarizar, a la inversa, es facilitar la contratación de jóvenes y mujeres en el mercado laboral. No se olvide usted, Verónica, que 8 de cada 10 mujeres no tienen empleo. No se olvide, Andrés y Verónica también, ambos jóvenes, que 8 de cada 10 jóvenes no tienen empleo. Y cuando se hace una propuesta racional como la que hoy estamos conversando, ya saldrán con el letrerito. Acuérdense de mí, Verónica y Andrés, acuérdense de mí. Graben lo que estoy diciendo. Saldrán con el letrerito que tienen guardado bajo la cama, que dirá: estamos contra la precarización, estamos contra la flexibilización, estamos contra los procesos de privatización. Cuando no hay un solo proceso de privatización en el país, sacarán el letrerito de que estamos contra las privatizaciones. No, señores sindicalistas, es hora de modernizar la normativa laboral. Esta propuesta de la dinamización del tiempo, sin aumentar las 40 horas semanales por ley, o sea, redistribuirlas en la semana, es tan inteligente como que le menciono a usted el siguiente ejemplo. Un restaurante necesita más trabajadores en el viernes que el lunes, porque el lunes no hay clientes o muy pocos, y el viernes están repletos muchos restaurantes. Por lo tanto, distribuir esas 40 horas a medida de la necesidad del giro del negocio es inteligente. ¿Qué cambiaría yo? Que no sea necesario el ponerse de acuerdo entre trabajadores y empleadores. Porque ¿qué pasa con un restaurante? Usted se pone en un restaurante, Verónica, Andrés se pone en un restaurante y quiere establecer que se trabaje 6 horas los lunes, 6 horas los martes, 8 horas el miércoles, 10 horas el jueves y 10 el viernes para llenar las 40. Y basta que 1, 2, 3 trabajadores le digan: no, Verónica, resulta que usted no puede hacer ese buen manejo del negocio, del giro de su negocio. No, no. Yo creo que esto debe ser a decisión del giro del negocio, del empleador. Importante. Ahora, los argumentos que he escuchado de algunas personas vinculadas a los gremios de trabajadores es que esta redistribución de la jornada laboral podría derivar, han dicho, en una disminución salarial.
al eliminar las compensaciones por trabajo en fines de semana, por ejemplo, y también ha dicho que esto puede ser contrario a la Constitución. ¿Cómo ves esos argumentos? Absurdos los dos. Primero, no es contrario a la Constitución, solamente hará falta que el ministro Urbano firme un acuerdo ministerial estableciendo la potestad de distribuir inteligentemente las 40 horas a la semana. Me faltó decirle que aparte del cambio que propuse, pondría otro, que no se llame jornada laboral irregular, porque eso les dará cabida que algunos reclamen. Deberá llamarse, en mi opinión, o debería llamarse jornada laboral dinámica, porque eso es lo que es, dinamismo en la contratación, en el uso inteligente de las 40 horas a la semana. Y segundo, ¿por qué va esto a complicar el salario de los trabajadores? Al revés, pues, van a haber más trabajadores, más mujeres y jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Y usted me preguntaba sobre el fin de semana, no, estas 40 horas están referidas de lunes a viernes. Por ejemplo, si un trabajador trabaja 10 horas los lunes, 10 el martes, 10 el miércoles y 10 el jueves, tendrá libre el viernes, más el sábado y domingo. Por lo tanto, no hay disminución salarial en absoluto. En Radio Sucesos estuvo Juan Pablo Pozo, gerente general de Maceo EP, y habla acerca de la tasa de recolección de basura. Sale ahora en la planilla de agua. Escuchemos lo que dice. En efecto, Verónica, como usted menciona, a partir de este mes de febrero comienza a cobrarse la tasa de recolección de basura a través de la planilla de agua potable. Recordemos que esta no es una nueva tasa, esta tasa ya existía, desde, hay que decirlo, desde el siglo pasado y se lo cobraba a través de la planilla eléctrica. A partir de mediados de octubre del año pasado, en que fuimos notificados unilateralmente con la terminación del convenio que teníamos con la empresa eléctrica Quito, es lo que se dejó de cobrar la tasa. Y hay que recordar, en los meses mediados de octubre, noviembre, diciembre, no existió esa tasa. Y esa tasa, y a pesar de no existir la tasa, el servicio de recolección y tratamiento y disposición final de residuos se mantuvo. Esto gracias a que la corporación municipal realizó la subvención de estos recursos financieros a las empresas tanto de Maceo, que es la encargada de realizar toda la recolección, y MGIRS, que es la encargada de hacer la disposición final de recursos. Es así que, bueno, luego de que pasó también esta nueva tasa, primero por la aprobación en el Pleno del Consejo, y se emitió la respectiva ordenanza municipal, a partir del mes de enero ya tenemos tasa, pero el consumo del mes de enero recién se lo emite y se lo factura en febrero. Y es así que desde esta semana, en la factura de agua potable, podrán ya encontrar la tasa de recolección de basura, que está completamente diferenciada, ¿no? Perfecto. Ahora hay muchas dudas, Juan Pablo, porque hay, en el caso, por ejemplo, de edificios o conjuntos habitacionales, que solamente tienen un medidor. Allí, ¿cómo se tiene que cobrar o pagar este valor de la tasa de recolección de basura? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué nos sugiere? Porque imagino que habrá muchas dudas en eso. Sí, como usted mencionaba anteriormente, Verónica, hay menos medidores en el tema de agua. Recordemos, en los medidores eléctricos estaban alrededor de 1.200.000, en lo que es el agua son 715.000, y sí, aquí hay una brecha en cuanto al número de medidores, pero los usuarios son los mismos. Por ejemplo, que usted mencionaba, tenemos conjuntos habitacionales, edificios, donde solo cuentan con un medidor, es un Claro. medidor comunal. Ahí sí, el tema de la recaudación es a través de ese medidor. La facturación del agua llega por un solo medidor, y asimismo la tasa de recolección de basura se carga a ese medidor. Entonces, la sugerencia es que, por ejemplo, se divide el consumo entre tantos propietarios de un conjunto habitacional o de un edificio. Sí, de igual manera que ha venido haciéndose hasta el día de hoy el pago del servicio de agua potable. Cada administrador de edificios, cada conjunto habitacional ya tenía su propia metodología. Eso ya es un tema, claro, el tema interno, el tema privado. Algunos dividían de manera lineal, otros de acuerdo a los números de metros de cada departamento, al tema de alicuotas y demás. Eso, claro, es un tema ya privado, cómo se lo dividen, pero claro, la recolección de la tasa de recolección de basura va a estar ligada a ese consumo de agua. Bueno, ¿qué nos puede decir de las dificultades o dudas que pueda tener la ciudadanía, Juan Pablo, frente a esto? ¿Esta tasa de recolección de basura se mantiene, ha incrementado?
¿Qué nos puede comentar? Sí, es importante su pregunta, Verónica. Yo invito a la ciudadanía, puede ingresar este rato a las páginas web de la Corporación Municipal, de Emaceo, de Maps, de MGIRS, donde van a tener ahí, tienen una calculadora donde pueden verificar cuánto es lo que van a pagar por el consumo de agua. Nosotros en este análisis que hicimos, en esta nueva tasa, separamos por 4 grupos, por 4 sectores. Tenemos el sector residencial, el sector comercial, el sector industrial y espacios de uso colectivo. En el sector residencial reside prácticamente el 90% de abonados, es el 88.8% de abonados, y dentro de este sector el 60%, es decir, 6 de cada 10 quiteños no tendrán un impacto. Esto quiere decir que van a pagar lo mismo o ligeramente menos de lo que venían pagando en la planilla eléctrica. Entonces yo lo que invito es que entren a la página web, vean esta calculadora que les mencionaba, ahí pueden ver ya el consumo que han venido realizando en los últimos meses de agua y comparar con la factura de la empresa eléctrica Quito del mes de septiembre, en donde también estaba la tasa de recolección de basura. Ahí pueden ver cuál es la diferencia. Me parece curioso un tema que mencionaban ustedes, Juan Pablo, y es que este nuevo esquema, han dicho, tiene una base técnica y que hay una correlación entre el consumo del agua y la generación de basura de los hogares. ¿Por qué hay esta correlación? ¿Quienes más generan basura, más consumen agua? De manera general, nosotros hicimos un estudio en toda la ciudad. Se hicieron estudios estadísticos, geográficos, por las administraciones zonales. Y este estudio estadístico y geográfico determinó que existe una correlación del 92.49% entre el consumo de agua y generación de residuos. Anteriormente, en un estudio en el año 2011, establecía que la correlación que existía entre generación de residuos y consumo eléctrico era del 71%. Y ya a partir de un 70% ya hay una buena correlación, quiere decir que hay una relación entre lo uno y lo otro, en este caso entre consumo de agua potable y generación de residuos. Y yo digo, sí, ahorita viendo mis actividades cotidianas, tiene mucho mayor relación. Por ejemplo, el agua la luz que consumimos en los hogares no tiene necesariamente tanta relación con la generación de residuos como tal vez sí tiene el agua. Cuando nosotros vamos, ocupamos del baño, cuando lavamos alimentos, cuando lavamos los platos, todo eso tiene una relación, digo, también así, viendo individualmente, una relación más directa con la generación de basura y de residuos, que es lo que tenía antes el agua eléctrica. Entonces, al final, este estudio que hicimos en toda la ciudad, le dio estudio estadístico y geográfico, determinó esta correlación. La bancada legislativa de ADN, un reflejo del gobierno. Artículo de Santiago Basabe publicado en Primicias. Es perfectamente comprensible que el desempeño de la bancada legislativa de ADN siga el mismo sendero de los rendimientos del Ejecutivo. Improvisación en el día a día, ausencia de coordinación entre actores, casos de corrupción cada vez más frecuentes. En definitiva, lo que ocurre en la Asamblea Nacional con el oficialismo no hace sino dar una perspectiva diferente de lo que es el gobierno en términos generales. Un atado de decisiones erráticas que ponen en riesgo lo poquísimo de institucionalidad que le queda al país. Si el principio hermético de correspondencia señala que como es arriba es abajo, el de la política local sería que como es en la presidencia, es en la legislatura. Algunas de las perlas de los últimos días dan cuenta de la validez de lo apuntado. En Panamá hace pocos días el presidente ha dado una muestra de desprecio, no solo por las relaciones diplomáticas del país, sino también por el empresariado local que acudió a esa ciudad con claro interés de afianzar y expandir sus vínculos comerciales. Simplemente algo no le gustó al jefe de Estado y la reacción fue dejar ese espacio clave para el incremento de las inversiones, de las que tanto se jacta el gobierno como una de sus prioridades. Más allá de la vergüenza ajena que tuvieron que pasar en Panamá, muchos de los ecuatorianos asistentes, este hecho relata de forma clara la ligereza con la que se toman decisiones en el Ecuador. Pero no se conformaron con el exabrupto relatado. Para completar, fueron incapaces de coordinar una única respuesta que
que intente justificar la rabieta presidencial. Cada funcionario consultado dio razones distintas, al punto que lo mejor habría sido que no digan nada y que dejen al silencio como portavoz. Si ya el país está acostumbrado a que no se den explicaciones de casos de mal uso de recursos del Estado, contratos dudosos, alineaciones políticas extrañas o comportamientos que coquetean con lo delincuencial, una raya más al tigre, no iba a cambiar la opinión desfavorable que cada día más tiene el común de los ciudadanos respecto al gobierno. En la asamblea hicieron lo suyo también. Ahí hay un grupo de asambleístas de ADN, no una bancada. No hay coordinación, una agenda de trabajo en beneficio de su propio gobierno, menos del país. Hace pocos días, por citar un caso, un proyecto de ley presentado por una de las integrantes de ese agregado de almas fue rechazado por el CAL, por razones políticas. Así se dijo, sin despeinarse y sin sonrojarse. Seguramente se dimensiona poco o nada que a partir de tamaño precedente la labor del Pleno de la Asamblea Nacional ha quedado reducida a nada. El trasnochado contenido del proyecto de ley es lo que menos importa. Lo de fondo es que este suceso revela de cuerpo entero cómo asumen la conducción de la legislatura los representantes del nuevo y del viejo Ecuador, unos y otros, ahora unidos por el holding denominado ADN. Pasan los días y las inconformidades aún dentro del gobierno van en aumento. Pasan los días y la ausencia de cambios es la regla. Pasan los días y el gobierno acumula peligrosamente los malestares de diversos sectores de la población. Ya no es solo la oposición política o los extremistas quienes miran con distancia las ejecutorias del gobierno. Lo ocurrido en Panamá coloca también en la lista de los molestos con los desempeños presidenciales al empresariado, y no a cualquier tipo de empresariado. No es necesario entrar en detalles. Ustedes saben bien que lo ocurrido en el Foro Económico Internacional ha generado disgustos iguales o peores a los provocados por la tasa de seguridad propuesta para el intercambio comercial con Colombia. Ya no es el momento de pedir rectificaciones al gobierno, incluyendo a ese agregado de legisladores de ADN, pues está más que claro que van a seguir en la línea de la descoordinación e improvisación que les ha caracterizado hasta ahora. Lo que resta por saber es si la tosudez con la que se han manejado hasta ahora les permitirá gobernar los años que les queden en el poder. Difícil que así sea si las elecciones seccionales de febrero del 2027 no les resultan favorables. Artículo de Santiago Basabe publicado en Primicias. Israel reabrió el lunes el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto para un tráfico limitado de personas, lo que supone un importante paso adelante en el alto el fuego negociado por Estados Unidos. La apertura parece en gran medida simbólica en esta fase, ya que las cuotas establecidas de personas a las que se permite el paso diario son extremadamente bajas. Las autoridades egipcias afirmaron que solo se permitirá el paso diario de 50 palestinos en ambas direcciones. Israel añadió que también se permitirá el paso a un máximo de 50 pacientes palestinos, acompañados por dos familiares. Las autoridades sanitarias locales del enclave afirman que unas 20.000 personas esperan cruzar a Egipto para recibir tratamiento por sus lesiones y heridas. Con las cuotas actuales, las personas que necesitan tratamiento tardarían más de un año en salir de Gaza. La ONU también estima que unos 100.000 palestinos fueron desplazados por la fuerza fuera de Gaza durante la guerra. A 50 al día se tardarían más de 5 años en repatriar a quienes desean regresar a sus hogares. Las autoridades insinuaron que el número de viajeros aumentaría en el futuro si el sistema actual tiene éxito, pero no dieron plazos sobre cuándo podría ser eso. La Unión Europea, que supervisa el control de los palestinos en la frontera por parte de Israel y Egipto, ha acogido con satisfacción la reapertura, pero ha pedido que se envíe más ayuda al territorio para ayudar a los necesitados. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad egipcio ha anunciado que ha preparado 150 hospitales en todo el país para recibir a los heridos y lesionados de Gaza en los próximos días y semanas.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, declaró este domingo que pasarán varios días antes de que el paquete de financiación del gobierno sea llevado a votación, lo que significa que el cierre federal parcial se prolongará hasta entrada la semana, mientras los legisladores debaten sobre un posible freno a los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump. El cierre se debe a las disputas sobre las políticas de control de la inmigración de la administración Trump. Los demócratas exigen poner freno a los agentes del ICE. En particular, piden que los agentes no lleven el rostro oculto, que muestren órdenes judiciales y que pongan fin a las patrullas itinerantes. A diferencia del cierre récord del año pasado, este parcial no afecta a todo el gobierno y se espera que sea breve. Estado de emergencia en la Patagonia Argentina por incendios forestales. El fuego arrasa con los bosques de la Patagonia desde hace semanas y los mayores incendios se registran en la sureña provincia de Chubut, donde han ardido al menos 45.000 hectáreas desde mediados de enero. Cientos de bomberos luchan para evitar que las llamas lleguen a las zonas pobladas. El descontento entre los bomberos forestales apunta a los recortes del gobierno de Javier Milei. Nosotros somos 390 hoy y cuando comenzó la gestión de Milei éramos 430. O sea, nos falta mucha gente y también hay muchas renuncias, como ejemplo de la actual, digamos que hay compañeros que renuncian porque por la plata no alcanza, digamos, el salario es muy bajo. En Argentina, el presupuesto del Servicio de Gestión de Incendios tuvo recortes de más de un 80% en 2024 y este año se prevé otro recorte del 70% con respecto al año pasado. Las comunidades locales crean cortafuegos improvisados con motosierras, rastrillos, mangueras y otras herramientas caseras, mientras los guardias forestales sufren el agotamiento por la escasez de mano de obra ante unos virulentos incendios que se propagan con rapidez debido a la sequía y los fuertes vientos. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.